¿Te has preguntado alguna vez por qué algo dentro de ti mismo parece estar saboteando tus propios sueños? ¿Por qué, a pesar de tus ganas y tus esfuerzos, te descubres atrapado en los mismos errores una y otra vez? El autosabotaje es un fenómeno extraño y profundamente frustrante. Es como si hubiera una parte de nosotros, oculta y misteriosa, que nos impide alcanzar lo que más deseamos. Quizás hemos intentado cambiar o romper con ciertos hábitos que sabemos nos dañan, pero hay algo invisible que nos arrastra de vuelta a esos viejos patrones. Esta contradicción interna genera una sensación de impotencia que muchos experimentan, aunque rara vez puedan ponerle nombre. Nos preguntamos, ¿por qué me hago esto a mí mismo? Aquí entra Carl Gustav Jung, un hombre que dedicó su vida a explorar los recovecos del alma humana. Jung no solo era un psicólogo, era un explorador de la psique, un cartógrafo del inconsciente. Él creía que gran parte de nuestros comportamientos y pensamientos estaban controlados por fuerzas que desconocemos y que operan en las sombras de nuestra mente. Jung fue de los primeros en identificar que en el fondo de muchos de nuestros problemas, incluyendo el autosabotaje, se esconde una batalla entre nuestras intenciones conscientes y nuestros deseos ocultos. Con una mirada que iba más allá de la superficie de la mente, Jung buscaba entender y desentrañar lo que él llamaba la sombra. Es el lado oscuro y reprimido de nuestro ser que constantemente se resiste a nuestros deseos conscientes. Y aquí comienza el verdadero viaje, adentrarnos en nuestra propia oscuridad para encontrar ahí las respuestas, enfrentando los aspectos de nosotros mismos que preferiríamos ignorar. En los próximos minutos, vamos a sumergirnos en las enseñanzas de Jung para entender cómo y por qué nos autosaboteamos, explorando también las herramientas que él mismo sugirió para enfrentar esta sombra. A través de ejemplos y reflexiones, vamos a recorrer un camino hacia el autoconocimiento, buscando transformar el autosabotaje en una fuerza que impulse nuestras vidas en lugar de regresarnos. Imagina que cada decisión que tomas, cada deseo y cada acción que emprendes, está influenciada no solo por tus pensamientos conscientes, sino también por una capa oculta en tu mente. Esta capa, según Jung, es el inconsciente, un vasto mundo interior que alberga experiencias, recuerdos y emociones que hemos olvidado o reprimido. Jung veía el inconsciente como una fuerza que, si no es comprendida, puede actuar como un enemigo invisible, dirigiéndonos hacia caminos que no deseamos conscientemente. ¿Te has preguntado por qué, a pesar de tus esfuerzos conscientes, a veces actúas en contra de lo que quieres? ¿Por qué procrastinas o te llenas de dudas en los momentos más cruciales? Esta es la obra silenciosa del inconsciente. Dentro de él, almacenamos no solo las experiencias y deseos que nos avergüenzan o incomodan, sino también las heridas no sanadas y los miedos que preferimos no enfrentar. El autosabotaje se manifiesta en formas pequeñas pero poderosas. Un ejemplo clásico es cuando nos fijamos una meta importante, como aprender una nueva habilidad, mejorar nuestra salud o lanzarnos en un proyecto soñado, y, aun con las mejores intenciones, hacemos cosas que van en contra de esos mismos objetivos. Posponemos actividades, nos distraemos o incluso llegamos a sabotear oportunidades que estaban ahí para ayudarnos. Es como si una parte de nosotros prefiriera mantenerse en la zona cómoda, en lo conocido, aunque lo conocido nos cause dolor o insatisfacción. Estos comportamientos no son solo malos hábitos o falta de disciplina, son señales de un conflicto profundo entre nuestro yo consciente, que quiere avanzar, y el inconsciente, que tiene miedo de lo que el cambio podría traer. Así, el inconsciente se convierte en una barrera invisible que nos mantiene en el mismo lugar. Jung describió a esta fuerza interna y oculta con un término muy especial, la sombra. Para Jung, la sombra representa todos aquellos aspectos de nosotros mismos que rechazamos o negamos. Son los impulsos, deseos y temores que hemos escondido porque, en algún momento, aprendimos que eran inaceptables o incorrectos. Tal vez se trata de emociones reprimidas, como la ira, o deseos que sentimos vergüenza de admitir. En nuestra vida cotidiana, esta sombra puede manifestarse como autosabotaje, como una fuerza que sabotea lo que conscientemente queremos lograr. Piénsalo, ¿cuántas veces tienes sentido que una voz interna te dice que no eres suficiente, que no mereces éxito o que no estás listo para arriesgarte? Esta voz es el eco de la sombra.
Es una fuerza poderosa, pero no invencible. Jung creía que, para liberarnos de su control, debemos hacer algo muy valiente, debemos enfrentar esa sombra, mirarla a los ojos y reconocerla como parte de nosotros. Este proceso es el primer paso para dejar de sabotearnos, porque solo al aceptar esa parte reprimida podremos transformarla. Jung nos invita a ver la sombra no como un enemigo, sino como una parte de nosotros que necesita atención y comprensión. Aquí comienza la verdadera transformación. El autosabotaje no surge de la nada. Tiene raíces profundas que muchas veces se hunden en experiencias de nuestra infancia o en momentos de gran vulnerabilidad. Jung sostenía que la forma en que vivimos y procesamos nuestras primeras experiencias marca nuestro inconsciente de manera duradera. Desde muy temprana edad, aprendemos a adaptarnos a las expectativas y reglas de nuestro entorno, pero en ese proceso solemos rechazar aspectos de nosotros mismos que consideramos inaceptables. Para encajar o sobrevivir en un ambiente difícil, empezamos a enterrar nuestras verdaderas emociones y deseos, ocultándolos en el inconsciente. Por ejemplo, una persona que de niño fue criticada por mostrar tristeza o miedo, puede crecer aprendiendo a reprimir esas emociones, juzgándolas como una debilidad. Así, al llegar a la adultez, cada vez que aparece el miedo o la tristeza, surge también una reacción automática de rechazo, de autosabotaje, que impide expresar lo que verdaderamente siente. Es un mecanismo de defensa, pero al mismo tiempo, un obstáculo que frena su crecimiento y su bienestar. Imaginemos la historia de Laura, una mujer que desde pequeña creció en un entorno donde la perfección era lo único aceptable. Sus padres valoraban el éxito por encima de cualquier cosa y cualquier error era criticado severamente. Con el tiempo, Laura desarrolló un temor profundo al fracaso. Cuando creció y tuvo la oportunidad de seguir una carrera que realmente amaba, su temor al error la paralizó. Cada vez que intentaba avanzar, una voz interna le decía que no era lo suficientemente buena, que inevitablemente iba a fracasar. Y así, a pesar de su talento y sus deseos, Laura sabotearía cada intento que hacía para avanzar. O tomemos el caso de Javier, quien desde pequeño sintió que no era suficiente para sus padres, que siempre parecían más orgullosos de su hermano mayor. Javier comenzó a sentir que no merecía atención ni éxito. Aunque él mismo ansiaba reconocimiento, cada vez que estaba cerca de lograrlo, surgía en él un miedo intenso al rechazo, una inseguridad que lo hacía retroceder. De adulto, se descubrió incapaz de mantener sus logros y, sin saberlo, encontró formas de perder oportunidades importantes, como si su inconsciente no permitiera que tuviera éxito. Estos ejemplos muestran cómo nuestras primeras experiencias pueden sembrar la semilla del autosabotaje en nuestro inconsciente, afectando nuestras decisiones y nuestras oportunidades. Para Jung, nuestra psique no está compuesta solo de experiencias individuales, sino también de lo que él llamaba arquetipos, patrones universales que residen en el inconsciente colectivo, como el niño interior, el huérfano, el sabio, el guerrero, entre otros. Estos arquetipos son como roles que todos llevamos dentro y que, según las experiencias vividas, se activan de distintas maneras. El autosabotaje a menudo se alimenta de arquetipos heridos. Por ejemplo, el niño interior es un arquetipo que representa nuestra inocencia y vulnerabilidad. Si en la infancia fuimos heridos o rechazados, este arquetipo puede manifestarse en nuestra adultez como inseguridad y miedo al rechazo, llevándonos a sabotear nuestras relaciones y logros por miedo a volver a ser heridos. Otro arquetipo que puede influir en el autosabotaje es el huérfano, que surge cuando sentimos que el mundo es un lugar hostil o carente de apoyo, haciéndonos desconfiar de nuestras propias capacidades. Este origen del autosabotaje no es algo que hayamos elegido. Son patrones que heredamos de nuestras primeras vivencias y que han quedado grabados en nuestro inconsciente. Sin embargo, aunque el autosabotaje tenga raíces profundas, podemos iniciar el proceso de sanación al reconocer estas influencias y comenzar a comprender el poder de estos arquetipos en nuestras vidas. Jung dijo que solo al traer a la luz del consciente aquello que ha permanecido en la sombra, podemos comenzar a transformarlo. El primer paso para superar el autosabotaje es reconocerlo en nuestra vida cotidiana, y esto no siempre es sencillo.
El autosabotaje no se presenta como un enemigo directo, se disfraza de excusas, de hábitos dañinos, de dudas persistentes. Jung nos enseñó que el inconsciente suele actuar de maneras sutiles, usando pensamientos y comportamientos que parecen normales en la superficie, pero que en el fondo esconden un patrón repetitivo de autoboicot. Algunas señales típicas de autosabotaje incluyen la procrastinación, que es cuando posponemos indefinidamente nuestras responsabilidades o metas, el miedo al fracaso, que nos impide asumir nuevos retos por temor a no estar a la altura, o el perfeccionismo, que nos lleva a nunca estar satisfechos con lo que hacemos ya pensar que, pase lo que pase, no seremos suficientemente buenos. Otro síntoma común es la voz interior negativa que constantemente nos recuerda nuestros errores y limita nuestra capacidad de avanzar. Si alguna vez te has encontrado diciéndote cosas como nunca lo lograré, no soy suficiente, o seguro va a salir mal, esas frases no son simples pensamientos pasajeros, son la sombra manifestándose. El inconsciente repitiendo creencias limitantes que hemos guardado por años sin siquiera darnos cuenta. Jung creía que el autoconocimiento era el camino hacia la verdadera libertad. Y para lograrlo, es necesario empezar a observarnos con una mirada más honesta y compasiva. Aquí hay algunos ejercicios de autoobservación inspirados en sus enseñanzas que pueden ayudar a identificar los patrones de autosabotaje. Escribir un diario de pensamientos. Dedica unos minutos cada día a anotar tus pensamientos. Especialmente aquellos que aparecen cuando estás a punto de tomar una decisión importante o cuando te enfrentas a algo que te desafía. Este ejercicio ayuda a hacer consciente el diálogo interno, revelando patrones de autosabotaje que normalmente pasan desapercibidos. Preguntarse el porqué detrás de cada excusa. Cada vez que te descubres postergando algo o impidiendo una tarea, pregúntate por qué varias veces. Es decir, si dices no quiero hacerlo ahora porque no tengo tiempo, pregúntate, ¿por qué creo que no tengo tiempo? Y sigue hasta que llegues a una respuesta que toque emociones o miedos profundos. Este ejercicio, llamado los 5 porqués, puede ayudar a descubrir motivaciones inconscientes. Identificar patrones de autosabotaje en el pasado. Reflexiona sobre los momentos en que sientes que te has saboteado a ti mismo. ¿Cuáles fueron los pensamientos que te llevaron a esos actos? ¿Hubo un miedo específico detrás de esas decisiones? Revisar estos eventos nos permite ver con más claridad los patrones repetitivos, dándonos la oportunidad de actuar diferente en el futuro. Practicar la autoaceptación. Uno de los mayores retos en el camino de autoconocimiento es aceptar nuestras fallas y nuestras sombras sin juzgarnos. Observa cómo reaccionas cuando fallas en algo o cuando descubres un aspecto de ti mismo que preferirías no ver. Jung creía que solo cuando aceptamos nuestra sombra podemos realmente dejar de ser prisioneros de ella. Este es un ejercicio de apertura, donde nos damos el permiso de fallar y de reconocer nuestras imperfecciones sin castigarnos. Reconocer nuestros propios patrones de autosabotaje es un acto de valentía y de honestidad. Es como encender una luz en una habitación que ha estado en penumbra por mucho tiempo. Tal vez sea incómodo al principio, pero también es liberador. Solo al observarnos sin juzgar podemos empezar a comprender las verdaderas razones de nuestros frenos y temores. Este proceso de autoobservación no se trata de cambiar inmediatamente, sino de comenzar a entender y aceptar la totalidad de lo que somos, para que, en el siguiente paso, podamos transformarnos. Jung afirmaba que solo podemos superar el autosabotaje enfrentando y aceptando los aspectos de nuestra personalidad que hemos rechazado, esos que residen en la sombra. Aceptar no significa justificar comportamientos negativos ni resignarse a vivir con ellos, sino mirar esas partes de uno mismo con honestidad y reconocerlas como parte de nuestra experiencia humana. En este proceso de integración, la autocompasión juega un papel esencial, ya que es lo que nos permite acercarnos a nuestras heridas sin sentir vergüenza o culpa. Imagina que, en lugar de pelearte con tus miedos e inseguridades, los miras con curiosidad, tratando de entender de dónde vienen. Jung comparó este proceso con una conversación honesta con uno mismo. Es posible que descubras que esos miedos fueron necesarios en algún momento de tu vida, que fueron mecanismos de defensa que te protegieron en situaciones difíciles. Esta perspectiva permite comprender que la sombra no es nuestro enemigo,
sino una parte de nosotros que ha sido herida y que necesita atención para sanarse. Existe una paradoja fundamental en la aceptación: cuanto más nos resistimos a reconocer y aceptar nuestras sombras, más poderosas se vuelven sobre nosotros. Por el contrario, cuando nos permitimos mirar esas partes con compasión, comienza un cambio real y duradero. Jung sostenía que la energía de la sombra no desaparece cuando la aceptamos, se transforma. Esa misma energía que antes nos dirigimos hacia la autocrítica y el autosabotaje se convierte en una fuerza que impulsa nuestra creatividad, nuestra autenticidad y nuestra capacidad de conectar con los demás. Por ejemplo, si una persona lucha constantemente contra su temor al fracaso, aceptarlo como parte de su experiencia puede liberarla de la necesidad de esconder ese miedo tras una fachada de perfeccionismo. Esta aceptación, en lugar de debilitarla, le permite actuar con autenticidad y aprender de sus errores sin el peso del autosabotaje. Para aquellos que quieran comenzar el proceso de integrar su sombra, Jung recomendaba ejercicios que involucren la autoexploración y la autoexpresión. Uno de los métodos más poderosos es el diálogo con la sombra. Este ejercicio consiste en escribir una carta o tener una conversación imaginaria con esos aspectos de uno mismo que se consideran oscuros o que generan conflicto. Imagina que estás hablando con tu miedo al rechazo, con tu inseguridad, con tu tendencia a procrastinar, y pregúntales: ¿por qué estás aquí? ¿Qué necesitas de mí? Este ejercicio puede revelar emociones y creencias profundas que se han escondido bajo el autosabotaje, permitiendo que esos miedos sean escuchados y comprendidos. Otra técnica valiosa es el arte o la escritura libre. Jung promovía el uso del arte como una forma de comunicar con el inconsciente. Dibujar o escribir sin pensar en el resultado permite que el inconsciente se exprese, y es una forma de ver visualmente esas partes ocultas de nosotros mismos. A veces, simplemente plasmar esos pensamientos y emociones sin filtro es un paso significativo para darles espacio y comenzar a transformarlos. La integración de la sombra es un proceso constante, una danza entre el yo consciente y el inconsciente. Jung vio práctica como un acto de amor propio, una forma de reconciliarnos con lo que hemos sido, con lo que somos, y con lo que podríamos llegar a ser. Al integrar nuestra sombra, dejamos de ver el autosabotaje como un enemigo y lo transformamos en una señal, en una oportunidad para crecer y vivir con más autenticidad. Superar el autosabotaje es un proceso que requiere tiempo, paciencia y estrategia. Aunque aceptar e integrar la sombra es crucial, también necesitamos herramientas prácticas que nos ayuden a construir hábitos y patrones nuevos que apoyen nuestro crecimiento. Jung nos sugiere llevar a cabo un trabajo continuo de autoconciencia y planificación. Al identificar las situaciones y emociones que suelen detonar el autosabotaje, podemos desarrollar un plan que transforme nuestras reacciones automáticas en respuestas conscientes. Visualización creativa de resultados positivos. Una técnica poderosa para contrarrestar el autosabotaje es la visualización creativa, un ejercicio en el que imaginamos de manera detallada el éxito o logro que deseamos. En lugar de pensar en posibles fracasos, dedicamos unos minutos cada día a visualizar lo que queremos, sintiendo en el cuerpo y en la mente cómo sería tener ese resultado positivo. Jung creía que la mente inconsciente responde a las imágenes, y este tipo de visualización puede ayudar a reprogramar creencias limitantes. Al visualizar el éxito, generamos un cambio interno que nos permite actuar con más seguridad y menos miedo. Establecer metas realistas y alcanzables. Muchas veces, el autosabotaje surge porque establecemos expectativas irreales. Cuando nos exigimos demasiado, el miedo al fracaso se intensifica y nos lleva a posponer o abandonar. Para evitar esto, es útil dividir los objetivos grandes en metas pequeñas y manejables. Esta estrategia nos permite experimentar logros pequeños que, con el tiempo, construyen la confianza necesaria para enfrentar metas mayores. Autoafirmaciones para reprogramar la mente. Las afirmaciones positivas son frases que ayudan a contrarrestar la voz negativa de la sombra. Ejemplos de afirmaciones pueden ser: soy suficiente tal como soy, me permito cometer errores y aprender de ellos, o soy capaz de lograr mis objetivos. Repetir estas afirmaciones diariamente puede ayudar a debilitar los mensajes negativos que alimentan el autosabotaje.
Con el tiempo, estas frases empiezan a formar parte de nuestro sistema de creencias, promoviendo una autopercepción más positiva y menos crítica. El poder de la meditación y la atención plena, mindfulness. La práctica de la meditación es otra herramienta efectiva para vencer el autosabotaje. La plena atención o mindfulness nos ayuda a observar nuestros pensamientos sin juzgarlos y sin dejarnos arrastrar por ellos. Al practicar la meditación, aprendemos a identificar los pensamientos y emociones que disparan el autosabotaje, dándonos un espacio para responder en lugar de reaccionar. Jung consideró que el silencio interior permite a la conciencia dialogar con el inconsciente, favoreciendo un proceso de autoconocimiento profundo. Buscar apoyo y rodearse de personas inspiradoras, compartir nuestras luchas y objetivos con personas de confianza es otra forma de combatir el autosabotaje. Jung creía en la importancia de la comunidad y del apoyo mutuo en el proceso de crecimiento personal. Buscar el acompañamiento de amigos, mentores o incluso de un terapeuta puede hacer la diferencia. Estas personas pueden ofrecer perspectivas nuevas, ayudarnos a detectar patrones que no vemos y recordarnos que no estamos solos en esta lucha. Para ilustrar estas estrategias, pensemos en el caso de Andrés, alguien que sueña con iniciar su propio negocio pero teme profundamente al fracaso. Cada vez que da un paso hacia ese objetivo, siente que no es capaz y pospone las decisiones importantes. Siguiendo estas estrategias, Andrés decide dividir su meta en pasos pequeños, como investigar su mercado, desarrollar una idea clara y trabajar en un plan de negocios básico. Además, comienza a usar afirmaciones positivas diariamente y practica la visualización creativa, imaginándose a sí mismo administrando su negocio con éxito. Cada vez que surge la voz de la sombra, Andrés intenta reconocerla sin juzgarla. A través de la meditación, aprende a calmar su ansiedad y observa cómo su confianza va creciendo al cumplir sus metas pequeñas. Finalmente, decide compartir su sueño con un amigo de confianza que lo motiva y le ayuda a mantenerse enfocado. Con el tiempo, Andrés descubre que sus acciones ahora están alineadas con sus deseos y que el miedo al fracaso ya no lo paraliza como antes. Superar el autosabotaje es un camino que requiere compromiso y una mezcla de introspección y acción. Jung vio este proceso como una invitación a descubrir nuestro potencial latente, a desbloquear nuestra capacidad de vivir de manera auténtica. A medida que practicamos estas estrategias, cada pequeño cambio nos fortalece y nos volvemos cada vez más conscientes nuestro de propio poder para transformar la sombra en una aliada en lugar de un obstáculo. Jung enseñaba que, en lugar de eliminar la sombra, debemos integrarla y aprender a verla como una fuente de fortaleza. Para él, la sombra no era únicamente el reservorio de nuestros aspectos reprimidos o indeseados, sino también de una energía vital, de una sabiduría oculta que puede ser utilizada para nuestra realización. Al confrontar y aceptar nuestra sombra, descubrimos cualidades y capacidades que antes permanecían en el inconsciente, listas para enriquecer nuestra vida y darle un propósito más profundo. Es como si, en la medida en que hacemos las paces con la sombra, nos volvemos más completos, más honestos con nosotros mismos y con el mundo. La sombra guarda los talentos y potenciales que hemos reprimido por miedo al juicio o al rechazo, y que al liberarse nos brindan una conexión auténtica con lo que realmente somos y queremos lograr. Jung llamó a este proceso la individuación, el camino hacia la realización del ser, en el cual aprendemos a integrar todos los aspectos de nuestra personalidad en una versión más fuerte y auténtica de nosotros mismos. Imaginemos a Teresa, una mujer que, después de años de autosabotaje, comenzó a explorar su sombra. En ese proceso, descubrió que su temor al rechazo la había hecho esconder su verdadera personalidad, adoptando una actitud complaciente y sumisa. Al confrontar esa parte de sí misma, se dio cuenta de que, en realidad, tenía un fuerte deseo de expresarse libremente y de conectarse con los demás desde su autenticidad. Reconoció que su necesidad de aprobación había limitado su vida y decidió liberar esa energía reprimida en actividades que le apasionaban. Teresa se dio cuenta de que su capacidad para conectarse profundamente con los demás era un talento oculto. En lugar de ver la sombra como una parte mala de su personalidad, comenzó a utilizar esa fuerza para ser más asertiva y auténtica en sus relaciones y a compartir sus pensamientos con confianza. Así,
lo que antes le causaba dolor y autosabotaje se transformó en un talento que le permitió desarrollar relaciones más significativas y una vida más satisfactoria. La individuación no es un proceso que tenga un fin definido, sino un camino que recorreremos a lo largo de la vida. En este viaje, cada encuentro con la sombra se convierte en una oportunidad para crecer y conocernos mejor. Aprendemos que nuestros aspectos oscuros no son enemigos a erradicar, sino partes de nosotros que necesitamos ser escuchadas, comprendidas y transformadas. Al integrar la sombra, descubrimos que el autosabotaje pierde fuerza y se convierte en un recordatorio de nuestra capacidad de sanación y transformación. Jung comparó este proceso con el viaje del héroe en los mitos, donde el héroe debe enfrentar sus propios miedos y sombras para encontrar el tesoro oculto de su verdadera identidad. Este tesoro es el poder personal y la sabiduría que nacen de aceptar e integrar todos los aspectos de nuestro ser, no solo los que mostramos al mundo, sino también aquellos que mantenemos ocultos. Superar el autosabotaje a través de la integración de la sombra es, en última instancia, un acto de amor y respeto hacia uno mismo. Este proceso nos ayuda a vernos completos y a vivir desde un lugar de autenticidad. Cuando dejamos de ver la sombra como un enemigo y aprendemos a escuchar sus mensajes, encontramos en ella una guía que nos lleva hacia una vida más plena, alineada con nuestros deseos y nuestras capacidades. Al recorrer este camino de autoconocimiento y transformación, cada uno de nosotros se convierte en su propio héroe, en alguien que ha tenido la valentía de mirar hacia adentro y encontrar en lo que antes parecía oscura una fuente de luz y fortaleza. Es aquí donde nos encontramos con nuestro verdadero ser, y donde descubrimos que el autosabotaje es, en realidad, una puerta hacia una vida de mayor libertad, autenticidad y realización. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Si estás aquí, significa que te has tomado el tiempo para explorar las profundidades de la mente humana junto a mí, y eso es algo que valoro profundamente. Recordar que todos llevamos una sombra y que podemos transformarla en una fuente de crecimiento es un camino que requiere coraje y voluntad. Espero que este contenido haya aportado algo positivo a tu propio viaje de autoconocimiento y superación. Si te ha resonado alguna parte, si algún concepto te ha ayudado a ver tu vida desde una nueva perspectiva, me alegra haber podido acompañarte en este proceso. No dudes en compartir tus reflexiones en los comentarios o en compartir este video con quienes creas que también puedan beneficiarse de él. Gracias por formar parte de esta comunidad de personas que buscan entenderse y transformarse. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.